¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a navegar por el mundo de la ciencia y la tecnología, recordándote que estas dos están para mejorar nuestra vida y que nosotros sigamos descubriendo un poco más de lo que ya conocemos. Me gustaría presentarme contigo antes de dar inicio. Yo soy la maestra Shirley Gallardo Guzmán y el día de hoy te voy a acompañar en la asignatura de Ciencia y Tecnología con énfasis en Química. El tema de hoy que vamos a abordar son los métodos de separación de mezclas con base en las propiedades físicas de cada uno de sus componentes. Para esto te voy a pedir que para esta sesión de Puebla en Casa tú tengas a la mano tu cuaderno de apuntes, tus lapiceros, tus colores, una regla, tu calculadora, por favor, porque va a ser de vital importancia más adelante en el desarrollo de nuestra sesión, y algunos otros materiales que te voy a ir pidiendo porque efectivamente estamos hablando de química y el día de hoy hemos preparado para ti una pequeña práctica y ojalá te llame la atención y te lleve por este mundo maravilloso de la ciencia. Y bueno, es así como vamos a dar inicio a este tema para que tú empieces a conocer y a descubrir que la ciencia y la tecnología en la química está presente primeramente en la casa. Para esto te vamos a mostrar unos pequeños ejemplos y vamos a ir hablando de ellos, porque te vas a preguntar dónde ocurre, y la magia de la química ocurre principalmente en la cocina. ¿Tú te has preguntado alguna vez cuando mamá está cocinando una sopa y te empieza a servir tu platón, cómo vas a separarle esa capita de grasa que tú tienes? Pues utilizarías un método químico, ¿verdad? Y de repente te pasaste de leche en tu tazón de cereal. ¿Qué método químico utilizarías? Utilizarías la decantación para vaciar ese exceso de leche que tiene tu platón de cereal. Y bueno, te has preguntado tú también qué es lo que pasa cuando haces una exposición y estás trabajando y por descuido derramas agua en tu trabajo y resulta que misteriosamente empiezan a aparecer una serie de combinación de colores. Pues eso también es un método de separación, un método que vamos a ver acerca de las propiedades físicas. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a recordar un poquito nuestros antecedentes. ¿Tú sabías que la materia, para esto vamos a empezar a explicar el siguiente mapa que a continuación vas a observar tú? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. La materia está formada por átomos y moléculas. Todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos hechos por materia. Con esta definición, entonces, la materia se divide en dos partes. La primera, que son las sustancias puras. Estas, a su vez, se van a dividir en elementos y en la tabla periódica podemos observar 118 elementos. Después, con la ayuda de los elementos, vamos a formar los compuestos. Y también la materia, otra clasificación que tiene son las mezclas. Para estas existen dos divisiones, que son las homogéneas y las mezclas homogéneas. Son aquellas, recuerda, donde no se pueden ver sus partes. Y las mezclas heterogéneas son aquellas donde sí se pueden ver sus componentes. Y para esto tú ya estás observando que vamos el día de hoy a abordar métodos de separación de mezclas homogéneas. Mira qué interesante lo que tienes en tu pantalla. La evaporación es un método que normalmente se realiza en casa. Es un método tradicional que va a conllevar puntos de ebullición, puntos de fusión que tú abordaste en los temas de física en el segundo grado de secundaria. Y aquí cuando empieza a cambiar el punto de fusión, empieza la parte de la evaporación. Ese es un método de separación para mezclas homogéneas. Mira, el siguiente método es la destilación. Qué interesante. Puebla destila su mezcal de origen en algunas comunidades y utilizan este proceso de separación para que puedan obtener su producto del mezcal. México también utiliza lo que es para destilar el tequila, utiliza este método de separación. Ahí mismo en tu imagen tú vas a poder seguir observando que tenemos otros métodos de separación y que vamos nosotros a ir trabajando como la cromatografía y la precipitación. ¿Sí? Entonces, la cromatografía, te tengo una sorpresa. Más adelante vamos a realizar una pequeña cromatografía. En las mezclas heterogéneas tenemos el proceso de la decantación
Y efectivamente lo que comentábamos al inicio de esta sesión, la decantación, ese es el proceso en el que nos va a permitir que los sólidos se sedimenten en el interior de un recipiente y posteriormente nosotros al vertirlo a otro recipiente solamente vamos a pasar los líquidos. Utilizamos también la filtración. En casa, pues cuando tú vas a preparar, mamá va a preparar una sopa o tú te vas a preparar alguna bebida como un jugo de naranja, pues lo vas a pasar a través de un colador que en química se le llama filtración para obtener solamente los líquidos. Y también otro método de separación para mezclas heterogéneas es la extracción o decantación por embudo de separación. Por último, hay un método muy interesante que es la centrifugación y este método especializado, mira qué ejemplo el día de hoy te estamos presentando, nos va a servir para determinar en la industria farmacéutica, sobre todo en los laboratorios clínicos, cuando nos toman una muestra de sangre, por medio de la centrifugación pueden separar lo que es el plasma, lo que son las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Imagínate la capacidad impresionante de aplicación de estos métodos de separación en nuestra vida cotidiana. Pareciera tan sencillo hablar de todos estos métodos, pero sin embargo abarcan un mundo muy, muy impresionante. Y bueno, es así como después de hacer este pequeño recorrido por los métodos de separación, ahora sí ha llegado el momento de realizar nuestra práctica. Para ti tenemos el día de hoy una pequeña práctica que es una cromatografía en papel y en pantalla tú vas a observar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar papel filtro o filtros de papel que se utilizan en las cafeteras y si no contaras con ellos, vamos a utilizar servilletas blancas. También vamos a utilizar plumones de diferentes colores y te sugiero que sean marcadores o plumones de agua de colores secundarios. Y ahorita más adelante te voy a explicar por qué. Vamos a utilizar 3 vasos transparentes y pueden ser como los que vas a ver más adelante o bien puede ser también vasos que tiene mamá en la cocina, de preferencia que sean vasos de vidrio para que tú puedas observar cada uno de los componentes. Tela adhesiva, que es súper importante para nuestro experimento el día de hoy, que vamos a estar utilizando, tijeras, regla y tu calculadora. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro experimento. Así es. Te comentaba yo al inicio en la lista de materiales la importancia de los vasos transparentes y que fueran de vidrio. En este caso hoy te estoy presentando 3 vasos de precipitado que son los que tú estás viendo en tu pantalla, pero en caso de no contar con ellos, pues nos sirven muy bien 3 vasos de vidrio que mamá tenga en la cocina. Los marcadores de colores secundarios, como son el verde, el negro y el morado, para que podamos realizar nuestra cromatografía. Y bueno, la cromatografía es un proceso de separación de componentes. En este caso nos va a permitir a nosotros observar las tintas de las que están conformadas nuestros marcadores. Y pues obviamente nuestro disolvente en esta ocasión pues va a ser el agua, que es el disolvente que vamos a estar utilizando, el papel filtro. Vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Si tú logras conseguirlo, pues será más que excelente, pero si no, podemos apoyarnos de servilletas blancas que luego tenemos en casa y podremos utilizarlo. El papel filtro, las servilletas o el filtro para las cafeteras los vamos a recortar en 2 centímetros de ancho por una altura de aproximadamente 10 centímetros. Vamos a utilizar solamente 3 pedacitos de este papel, ¿sí? O de las servilletas. Obviamente uno de estos es para cada uno de los colores. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar con el tono morado, el tono negro y una tonalidad verde. Vamos a utilizar estos palillos o palitos con los que utilizamos para preparar nuestros, unos dulceros, ¿verdad? Para regalar. Y vamos a utilizar 3 de estos palillos y bueno, pues vamos a iniciar. Como puedes observar, lo primero que vamos a utilizar es nuestra regla y con ayuda de un lápiz vamos a medir. Lo primero que vamos a hacer es medir
de la parte, vamos a medir 1.5 centímetros, así como tú lo estás observando. Vamos a hacer una medición de 1.5 centímetros y vamos a trazar una línea a todo lo ancho de nuestras tiras. De esta manera lo vamos a repetir para las 3 muestras que nosotros vamos a realizar. Y bueno, ya que tenemos las 3 muestras marcadas, vamos ahora sí a tomar nuestros marcadores, ¿sí? Y en la parte del medio de la cinta vamos a marcar un punto de cada uno de los colores de esta manera. Vamos a irlos dejando a un ladito. Colocamos verde, el negro, un punto que se vea. Y vas a ver qué sorprendente es lo que va a pasar ahorita en unos pequeños instantes. Y el color morado. Vamos a tomar nuestra cinta adhesiva y vamos a cortar pequeños pedacitos para que podamos sujetarlos y colocarlos en estos palillitos. Vamos a hacer un doblez en la parte superior y vamos a pegar de esta manera para evitar que se vayan al interior del recipiente. Son pequeños pedacitos de cinta adhesiva y lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien, espero que me vayas siguiendo, que te vayas preguntando qué es lo que va a ir pasando, ¿verdad? Y sobre todo que te agrade esta práctica pequeña, pero que va a tener una aplicación al término de la sesión. Posteriormente vamos a agregar agua en nuestros vasos de precipitado. Vamos a agregar agua. Ojo acá, algo muy importante. El agua solamente la vamos a agregar no más de 1 centímetro de altura del vaso. Por favor, esa es una de las características muy especiales de esta práctica. No más de 1 centímetro de altura de nuestro vaso. De esta manera, los 3 vasos tienen la misma cantidad de agua. Ahora sí, observa. Nuestra primer muestra va a ser el color morado y te pido mucha atención para lo que a continuación va a pasar. Ahora colocamos nuestra muestra con la tinta negra y posteriormente nuestra muestra con la tinta verde. ¿Qué estás observando? ¿Qué cambios están pasando en nuestras muestras en esto que estamos nosotros realizando en este momento? ¿Ya observaste? Mira cómo cambian los colores. Ve la forma en la que se descomponen cada uno de los marcadores. Aquí tú tendrás que ser paciente y vamos a esperar aproximadamente 1 minuto para que completemos el proceso de nuestra práctica. Observa, ¿ya vistes? ¿Te llamó la atención en el tono morado? Ve cómo se va descomponiendo los colores. ¿Ya descubriste que hay un tono rosa? ¿Ya hay un tono morado más intenso? ¿Y está pasando por el fuchsia? El de en medio, ¿ya lo observaste? Mira, donde estaba el punto donde colocamos el color negro, junto de él ya tenemos tonalidades naranjas, rojas, azul, se está descubriendo la tonalidad verdes y turquesas. Y en el marcador verde, ve cómo vamos descomponiendo las tonalidades de colores, que era un color oscuro a un color claro, y el color oscuro sigue recorriendo la tira del papel filtro en tonalidades más oscuras. ¿Ya viste qué impresionante se ve lo que estamos realizando el día de hoy? Bueno, pues entonces vamos a iniciar y a preparar nuestra siguiente fórmula. Te voy a pedir que pasado
el tiempo, tomes tus muestras y las coloques sobre la servilleta para que termine, el proceso de que suba el agua o el disolvente por capilaridad a través del papel. De esta manera vamos a ir retirando nuestras muestras para que ahora sí vayamos ocupando. Vamos a desocupar nuestra mesa de trabajo para que nos dispongamos a realizar todas las operaciones necesarias. Mira qué impresionante. Ve cómo quedaron nuestras muestras después de utilizarlas. ¿Ya viste? Bueno, pues te vas a preguntar, ¿qué fórmula podemos utilizar acá? Pues tenemos un factor de retardación, que es lo que tú vas a observar en la siguiente fórmula. Y vamos a despejar algunos datos que vamos a obtener ahorita. Anota la fórmula que viene, por favor. Y fíjate, el factor de retardación no es otra cosa más que la distancia que recorre el colorante y lo vamos a dividir entre la distancia que recorrió el disolvente. Para esto recuerda que el disolvente que nosotros utilizamos fue el agua. ¿Ya notaste tu fórmula? Nuevamente te la vuelvo a repetir. Factor retardante que lo vamos a marcar con letras, con las siglas RF, va a ser igual a distancia que recorre el colorante sobre la distancia que recorrió el disolvente. Muy bien, ahora sí, ha llegado el momento de empezar a contestar nuestras preguntas. Primera, ¿cuál es el factor retardante para cada color? Y vamos a utilizar entonces nuestras fórmulas, ¿verdad? Como lo vimos, de esta manera, fíjate. Vamos a determinar cuál es el color retardante para cada color y nuestra fórmula. Recuerda que siempre debes de trabajar de forma ordenada y sistematizada cuando hablamos de procesos químicos. En este caso, pues vamos a tener una tabla como esta que la vas a escribir en tu cuaderno, que va a llevar una columna de datos, una columna de fórmula, una columna que va a decir sustitución y por último el resultado que nosotros vamos a obtener. En la primera muestra, que fue el color lila, vamos a colocar en nuestros datos. Recuerda, datos, factor retardante, y escribimos, y es lo que desconocemos y es lo que tenemos que encontrar el día de hoy. Vamos a ver cuál fue la distancia que recorrió el colorante con ayuda de nuestra regla. De donde tú encuentres el primer punto de color hasta donde termine, vamos a medir. En este caso nos da una medición de la distancia que recorre nuestro colorante, que lo vamos a determinar por las letras DC, de 4 centímetros exactamente. ¿Estamos de acuerdo? 4.0 centímetros. El siguiente dato que necesitamos es la distancia que recorrió el disolvente. Y esto lo vamos a representar con las siglas de mayúscula, de minúscula. Y vamos a medir entonces de donde inició, empezando a subir el agua, hasta donde llegó la marca de agua. Por eso te decía yo que era importante que tus muestras quedaran sobre un papel absorbente para que terminara de subir por capilaridad el líquido, en este caso que utilizamos fue el agua. Y entonces nos va a dar una distancia de 7.4 centímetros, que fue la distancia que recorrió el disolvente. Y bueno, vamos a sustituir en nuestra fórmula, que dice que el factor retardante es igual a la distancia que recorre el colorante sobre la distancia que recorrió el disolvente. Y vamos a sustituir nuestros datos. Factor retardante es igual, la distancia del colorante son 4.0 centímetros. La distancia que recorrió el disolvente son 7.4 centímetros. Con ayuda de tu calculadora,
recuerdas que te la solicité al inicio, vamos a hacer nuestra operación para que esto sea un poco más rápido. Y nos va a dar como factor retardante un resultado de 0.54. Este es el factor que utilizó el color lila para degradar sus colores mediante el experimento de la cromatografía. Esta misma operación, pero ahora con los datos que utilizamos o que obtengamos de la tinta o el marcador que utilizamos en color negro. Nuevamente, vamos a utilizar nuestra tablita. Recuerda que debemos ser ordenados y tener en cuenta todos nuestros datos. ¿Qué estamos buscando? Nuestro factor retardante. Para esto ya es un poco más fácil para ti porque ya hicimos el primer ejercicio. Ahora sí, ¿cuál es la distancia que recorre el colorante en esta práctica? Y volvemos a colocar nuestra regla y vamos a medir hasta donde se pierden los colores. 4.6 centímetros es lo que recorrió el colorante. Y lo podemos observar que aquí tenemos una pequeña tonalidad que es en color como cafecito oscuro y termina en color azul fuerte. Y posteriormente vamos a medir, ¿verdad? Queda una pequeña marca del colorante, lo que estuvo recorriendo, y fueron 7.2 centímetros. Entonces, la distancia que recorrió el disolvente son 7.2 centímetros. Vamos a sustituir nuestros datos en nuestra fórmula. Factor retardante es igual a la distancia que recorre el colorante sobre la distancia que recorrió el disolvente. Y vamos a sustituir nuestros datos y nos quedan que la distancia que recorre el colorante son 4.6 centímetros sobre 7.2 centímetros. Nos apoyamos rápidamente de nuestra calculadora para obtener esta operación y nuestro factor resultante queda en retardante, perdón, nuestro factor retardante queda en 0.63. Este es el factor o el tiempo que le tomó en descomponerse los colores que se encuentran en la tinta del marcador negro. Muy bien. ¿Ya viste cómo las matemáticas y la ciencia y la tecnología van de la mano? Realmente es interesante saber la descomposición de estos colores, porque a nosotros, pues, ¿cuántas veces no nos ha pasado algún incidente o accidente? Y pues no nos preguntamos toda esta cantidad de datos que necesitamos. Y bueno, vamos por el último. No te desesperes. Volvemos a repetir. Nuestros datos, estamos buscando el factor retardante, que es lo que desconocemos, la distancia que recorrió el colorante, la distancia que recorrió el disolvente, y pues vamos a hacer este proceso poquito más rápido. De esta manera, observa, en la tinta verde recorre nuevamente 3.9 centímetros. Observa que la tinta o los colores, cuando son marcadores de agua, ve cómo se van descomponiendo. Es interesante realmente el proceso de la cromatografía. Va desde las tonalidades del verde pasto, verde más fuerte, hasta llegar a una tonalidad azul. Por eso te decía yo que deberían ser marcadores de agua, ya que el disolvente, pues obviamente es el agua, y los iba a poder descomponer fácilmente. En este caso, la distancia que recorrió el disolvente en el papel filtro fueron, vamos a tomar bien la medida, 7.1 centímetros. Recuerda verificar bien tus datos, ¿sí? Porque utilizamos algunas milésimas también o décimas, dependiendo del instrumento de medición que tú estés utilizando. Nuestra fórmula que dice que es factor retardante,
va a ser igual a la distancia que recorre el colorante sobre la distancia que recorrió el disolvente. Y vamos ahora sí a sustituir. Entonces, la distancia que recorrió el colorante son 3.9 centímetros y la distancia del disolvente que ha recorrido 7.1 centímetros. Y obviamente, pues la calculadora nos ayuda a facilitar el trabajo de realizar nuestras operaciones de manera más directa y nos da un resultado de 0.54. Y bueno, vamos a ir contrastando nuestros datos para que podamos nosotros ir viendo cómo va cambiando cada uno de los factores resultantes. ¿Ya observaste? Mira, en el caso de la tinta morada y de la tinta verde, el factor retardante es el mismo y cambia considerablemente cuando estamos hablando de colores más oscuros. En este caso, la tinta negra, su factor retardante fue de 0.63. Cabe hacer mención que el factor retardante debe llegar máximo a la unidad. Si tú en alguno de tus experimentos que tú realices, tu factor resultante es más de 1, te invito a que tú vuelvas a verificar o a realizar ese experimento porque debe ser solamente la unidad como factor. Bueno, pues es de esta manera como terminamos nuestra práctica de cromatografía. Realmente espero que te haya gustado y que haya sido interesante para ti. Se te va a quedar una tarea. No creas que vamos a dejarlo ahí inconcluso. Tu actividad para casa va a ser resolver esta pequeña investigación. ¿Qué otros tipos de cromatografía existen? Y bueno, efectivamente nosotros realizamos una cromatografía muy pequeña aquí en Puebla en Casa para que fuera rápida, para que fuera efectiva, tú conocieras. Pero la cromatografía va más allá. ¿Qué aplicaciones tiene dentro de nuestra vida cotidiana? Bueno, la cromatografía en papel nos ayuda a descubrir qué sustancias químicas, qué elementos químicos se encuentran presentes dentro de algunas muestras. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar algún nuevo descubrimiento en la ciencia y vamos a poder determinarlo a través de la cromatografía, qué sustancias, qué elementos podemos encontrar en esa mezcla. Recuerda que el día de hoy nuestro tema es métodos de separación en base a sus propiedades físicas de sus componentes. Y en este caso la cromatografía, vamos a hacer haciendo una recapitulación, la cromatografía no es otra cosa más que un método de separación de las mezclas heterogéneas, de aquellas donde no podemos observar las partes o los componentes que las forman. Y obviamente pues los marcadores que nosotros utilizamos, pues no podemos determinar dónde están las tintas verdes, dónde están las tintas azules o las tintas amarillas o las tonalidades café, sino tenemos que apoyarnos de un método físico como es la cromatografía, un método de separación para que tú puedas conocer cómo están formados. ¿Te gustó el día de hoy? ¿Te llamó la atención? Espero realmente que te hayas divertido, que hayas aprendido y que nos estemos viendo en nuestra siguiente sesión. Te recuerdo mi nombre, yo soy la maestra Shirley Gallardo Guzmán. Ha sido para mí un placer compartir contigo este programa de Puebla en Casa y nos vemos en una siguiente sesión y te recuerdo que la ciencia y la tecnología debe estar en beneficio de la sociedad para ayudarnos a construir como mejores seres humanos. Excelente día, hasta la próxima.